Hola a todos, bienvenidos al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La tensión familiar que se ha prolongado durante meses entre el famoso artista Özkan Deniz y su hermano mayor Erkan Deniz está aumentando gradualmente. Finalmente, Samar Dadgar, la esposa de Özkan Deniz, se involucró en esta crisis familiar, que ha sido seguida de cerca por el público. Dadgar, quien publicó una declaración desde su cuenta de redes sociales con el título Mi respuesta a las calumnias de Erkan Deniz, hizo afirmaciones sorprendentes sobre lo sucedido y rompió su silencio por primera vez. En su declaración, Samar Dadgar declaró que ya no podía permanecer en silencio sobre las calumnias de Erkan Deniz contra él y Özkan Deniz que habían estado ocurriendo durante meses. Dadgar, quien comenzó sus explicaciones en un lenguaje bastante duro, se dirigió a Erkan Deniz y le dijo: yo y Özkan estamos deteniendo las respuestas que tu familia te dará y que no puedes manejar. Déjame dártelo decentemente, tengo derecho a ello ahora, señaló. Lo más sorprendente entre las declaraciones de Dadgar fue su respuesta a la acusación de que Erkan Deniz había abusado de su madre planteada sobre su hermano Özkan Deniz. Samar Dadgar, quien negó esta afirmación en un lenguaje duro, enfatizó que Özkan Deniz nunca haría tal cosa. Incluso afirmó que Özkan Deniz era lo suficientemente sensible como para romperle la mano a la persona violenta si presenciaba tal comportamiento. Dadgar, quien sugirió que Erkan Deniz era quien realmente era propenso a la violencia, dijo: tu madre dijo una vez, Erkan trató de golpearme, Nurkan me salvó, y Özkan se enojó, y acusó a Erkan Deniz con palabras duras. También acusó a Erkan Deniz de ser un mitómano crónico, es decir, alguien con la enfermedad de mentir. Refiriéndose a los acontecimientos que hicieron que los dos hermanos se separaran, Samar Dadgar dijo que hay muchos problemas profundos detrás de esta ruptura. Sugirió que las interminables deudas de Erkan Deniz, las actitudes irrespetuosas, el consumo de sustancias y los trastornos en su vida privada, de los que ni siquiera Özkan conocía el contenido, eran las principales razones de esta separación. Incluso en su declaración, Erkan Deniz persiguió a mujeres acompañantes en los conciertos, afirmando que él personalmente presenció esta situación 2 veces, expresó la vergüenza que experimentó. Al final de su declaración, Samar Dadgar afirmó claramente que esta tensión ya no se puede pasar por alto con silencio. Pero nadie se callará más como tú deseas. Sepa esto o no. Ya sabes, concluyó Dadgar con las palabras. Estas declaraciones causaron un gran eco en el mundo sensacionalista. Aunque aún no se ha recibido una declaración directa de Özkan Deniz, esta salida de su esposa Samar Dadgar reveló que la tensión dentro de la familia es más profunda de lo que se pensaba. Los ojos están puestos ahora en cómo responderá Erkan Deniz a estas duras acusaciones. Después de las declaraciones de Samar Dadgar, el público se centró en más detalles sobre el detrás de escena de esta agitación doméstica, mientras que las discusiones sobre el tema estallaron en las redes sociales. En particular, se sabe desde hace tiempo que los lazos de Özkan Deniz con su familia son desiguales, sin embargo, la difusión pública de acusaciones tan severas ha demostrado que esta crisis ha llegado a un punto irrevocable. Otro elemento que llamó la atención en las declaraciones de Samar Dadgar fueron los ejemplos que dio tanto sobre el comportamiento pasado de Erkan Deniz como sobre su papel en la familia. Al compartir los detalles de ese tenso momento, especialmente sobre su madre, reveló que este conflicto se basa en heridas más profundas que afectan no solo a los dos hermanos, sino a todos los miembros de la familia. Dadgar declaró abiertamente que estas dinámicas, que habían obligado a la familia a guardar silencio durante años, ahora se habían vuelto insostenibles. Según quienes hablaron entre bastidores en la revista, el hecho de que Özkan Deniz mantenga silencio durante todo este proceso se debe al instinto de proteger a su familia, como dijo su esposo Samar Dadgar. Pero ahora, con la participación de Dadgar, se ha vuelto inevitable que se rompa este silencio. En particular, acusaciones como persecución de acompañantes como uso de sustancias prohibidas son acusaciones graves que no solo son un problema interno desde el punto de vista de Erkan Deniz, sino que también preocupan al público. En este punto, es curioso saber si tanto Özkan Deniz como sus abogados seguirán un camino legal en este proceso. Otro detalle importante expresado entre bastidores es que Özkan Deniz se ha desgastado por esta experiencia y le dice a su entorno,
este problema ha alcanzado un tamaño que ya no se puede resolver en la familia. Las declaraciones de Samar Dadgar también proporcionan pistas indirectas sobre los pensamientos de Özkan Deniz y los conflictos internos que experimentó. Las palabras de Dadgar "intentamos silenciar tus mentiras, pero ya nadie se callará" indican que este tema puede crecer aún más en los próximos días. Si bien aún no ha habido respuesta del Frente Marítimo de Erkan, algunos comentarios realizados en las redes sociales sugieren que tampoco guardará silencio sobre estas acusaciones. Especialmente ante la retórica pesada como la calumnia y el asesinato de la reputación, se espera ansiosamente qué dirá Erkan Deniz y con qué documentos refutará las acusaciones. A la luz de estos desarrollos, esta crisis doméstica experimentada en el paseo marítimo de Özkan se ha incluido en la agenda no solo de Magazine World, sino también de la comunidad artística. Las preguntas de Özkan Deniz sobre cómo sus nuevos proyectos y planes de carrera se verán afectados por este proceso, y cómo se moldearán sus relaciones familiares después de estos decretos se encuentran entre las preguntas más importantes que actualmente buscan respuestas. Es cierto que este conflicto ya no se ha quedado solo entre la familia, sino que también se ha convertido en un enfrentamiento ante los ojos del deseo público. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.